Hola a todas las personas que están acá presentes, que atendieron al llamado. Muchísimas gracias por sacar su tiempo para acompañarnos y participar de este tan necesario espacio. Quiero agradecerles, además de ustedes, a nuestro invitado estrella, Juan David Correa, por también ser parte de esta alianza, de esta iniciativa. Voy a presentar rápidamente a Juan David y a otras personas invitadas. Posteriormente le daré la palabra a Miguel Ángel Vargas. Después daremos inicio digamos, formalmente a la lluvia de ideas y a enterarnos un poquito sobre el tema que acá nos convoca, que tiene que ver con, por supuesto, la diáspora cultural y artística colombiana y nuestra relación con el país, pero también qué se ha venido haciendo durante este gobierno del cambio, que han sido muchas cosas, y también cuál es la perspectiva a futuro en este momento importante. Estamos a 3 semanas más o menos de que se abran los puestos de votaciones en los diferentes consulados de Colombia en el mundo. Entonces, bueno. Posteriormente a la intervención de nuestros tres invitados, vamos a abrir el espacio para las intervenciones de quienes quieran participar con comentarios, preguntas y luego de eso pues, contestarán y se manifestarán, expresarán nuevamente nuestros invitados y finalizaremos el encuentro, que está previsto para que dure aproximadamente 2 horas. Entonces, presentar muy brevemente a Juan David Correa, escritor, editor, gestor cultural y periodista, ex ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes del Gobierno del Cambio, quien también actualmente está trabajando en el programa de gobierno de la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilpué. Nos acompaña igualmente Adriana Sandoval Trujillo. Ella ha trabajado en gestión, cooperación internacional, creando alianzas a través de las artes y la cultura colombiana en el mundo. Fue agregada cultural en la Embajada de Londres y trabajó durante un año en la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales cuando Juan David era ministro. Nos acompaña igualmente Juan José Correa, él es gestor cultural internacional y es el director general del Festival Cine Colombia Migrante, y actualmente está trabajando también junto a Juan David en la construcción del programa de gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilpué. Nos acompaña igualmente María Cepeda. Ella es activista en derechos humanos y temas de migración y es socióloga. Estuvo en su momento en el Polo Democrático y ahora hace parte del Pacto Histórico y es la coordinadora de la campaña electoral a nivel internacional de Iván Cepeda a la presidencia y de Aida Quilpué a la vicepresidencia. Finalmente está Miguel Ángel Vargas, quien está detrás de esta iniciativa en alianza con Músicas en Palabras. Tuvo esta maravillosa idea de convocarnos y para que organizáramos este encuentro. Miguel Ángel es activista de derechos humanos, exiliado hace un poco más de 40 años. Es una referencia política y cultural en París, en Francia. Colaboró con el equipo internacional de la Comisión de la Verdad y hace parte del comité de campaña en Francia por la candidatura a la presidencia de Iván Cepeda y de Aida Quilpué a la vicepresidencia. Yo quien les hablo soy Violeta Solano Vargas, soy etnomusicóloga, investigadora independiente, hago parte del comité directivo de la rama de América Latina de la Asociación Internacional para el Estudio de las Músicas Populares y soy la fundadora del proyecto de divulgación y diálogo en torno a problemáticas del sector musical colombiano, pero también latinoamericano. Y le cedo la palabra a Miguel Ángel.
Gracias, Violeta. Y aquí estamos entrando todavía más gente. Vamos a ver, a entrar aquí. Bueno, como decía Violeta, pues más o menos desde hace un tiempo veníamos pensando en hacer este tipo de reunión entre música en palabras y el Comité Internacional de la Campaña de Iván y de Aida, pues como respondiendo a una inquietud, a una necesidad que desde el mundo cultural, artístico de la diáspora colombiana existe, y es cómo encontrar cómo tejer una comunicación real, una comunicación fluida entre muchas, miles de colombianos y colombianas que trabajan en el mundo de la cultura y del arte y de los saberes, cómo encontrar, tejer esa comunicación con las instituciones culturales colombianas. Y en ese sentido, pues conversé con Juan David, que, pues, que está de lleno en la campaña con Iván y Aida y que trabaja con Juan José y con Adriana en ese mismo sentido. Y esto ha creado una buena expectativa entre este mundo cultural y artístico que está en la diáspora. Pues Aida y Iván hablan de la revolución ética para la transformación de esta sociedad nuestra, y realmente pues la cultura es un elemento fundamental en esta transformación social. Por eso nos parece tan importante crear estos vínculos, cómo creamos unas correas de transmisión entre todo lo que se está haciendo afuera y las instituciones colombianas de la cultura. Si hablamos de este tema de la internacionalización de la cultura colombiana, realmente este mundo de artistas que hoy aquí está presente, yo veo muchos aquí escritores, poetas, cineastas, fotógrafos, artistas, pintores, escultores, gestores culturales, pues realmente es la base digamos, de esa internacionalización de la cultura. Con sus propios medios, sin un apoyo del gobierno colombiano, han resultado unos reales embajadores de la cultura colombiana. Pues la campaña electoral de Iván y Aida nos trae mucha esperanza, pues cuando vemos el programa de la extrema derecha de Paloma Valencia y de Abelardo, pues de Abelardo de la Esprilla, que la única propuesta cultural es pues una negación de lo popular, un odio a lo popular, una burla a todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, con las comunidades afros, y realmente pues quien tiene una propuesta cultural que está elaborada por un equipo de los cuales los compañeros aquí presentes hacen parte, pues es Iván Cepeda, y Aida Cuicue, que es la única propuesta real que tenemos a nivel de cultura, de saberes y de artes. Pues contamos con la alegría, la presencia de estos impulsores de cómo colocar la cultura en el centro del debate público. Entonces, de aquí lo más importante es que podamos sacar, que podamos continuar con esta tarea. Hay una voluntad real también, hablando con Juan David, de que este tipo de encuentros, no, este sea el primero y que demos una continuidad a este trabajo. Esto también pues nace un poco de una iniciativa que se hace en Francia del Tinto con Iván y con Aida, como de reunirnos, de debatir sobre diversos temas. Aquí estamos presente María Cepeda, pues que es la responsable internacional de la campaña, que pues, si quieres, María, darnos un saludito y ubicarnos en este espacio, antes de entrar en materia con Juan David y Juan José y Adriana. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, gracias por la invitación, gracias, Violeta, un saludo a Juan David y a Juan José y a todas las personas que están asistiendo a este evento tan bien pensado y tan bien organizado, sobre todo muy en un momento muy interesante. Una invitación pues, a todos los artistas que en el exterior pues están en actividad desde hace muchísimos años y también esperando una convocatoria. Se han hecho varios intentos también de organizar a todo este sector
y se ha hecho mucho esfuerzo. Creo que entonces esta convocatoria llega en un buen momento. Nosotros comentarles que llevamos trabajando todo lo de la campaña a nivel internacional ya hace 9 meses. Ya estamos pues bastante organizados, tenemos una presencia en 37 países, ya hay 7 coordinaciones regionales y hay una coordinación internacional. Hay 3 espacios organizados de manera sectorial. Está la Organización Internacional de las Mujeres, los compañeras y compañeros de discapacidad y también tenemos un espacio para jóvenes. Pues estamos en la etapa final, nos quedan 3 semanas porque como ustedes saben se vota en el exterior a partir del 25 de mayo. Entonces, pues estamos ya sudando la camiseta, pero en lo último, buscando pues esos votos que nos hacen falta para convencer, porque pues la última Divipol muestra que creció bastante el nivel de inscripción de cédulas. Pasamos de 214.000 a 240.000 personas con posibilidad de ejercer el derecho al voto en el exterior. Entonces creemos que ha crecido el interés de participar en las elecciones en el exterior. Para nosotros eso en años es un fenómeno por primera vez visto. Es decir, estas elecciones han atraído muchísimo el interés. Creemos que vamos a tener un muy buen resultado en estas elecciones, ya que para las parlamentarias pasamos de 36.000 votos a 50.000, cosa que es un avance importantísimo en el exterior. Entonces, ha crecido la intención de participación y de conciencia de la gente en el exterior. Entonces, nada, no me extiendo, saludar el evento, agradecer que lo hayan convocado, gracias Juan David Correa, que nos ha hecho el honor de acompañarnos en esta convocatoria y a los organizadores y a la organizadora. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias María por tus palabras y bueno, sin tardar más, entonces Juan David, le damos la palabra. Muchas gracias a Violeta, a Miguel Ángel, a María y por supuesto a todas y a todos ustedes. Lo primero es que por supuesto no me siento el invitado estrella, ni más faltaba. Aquí estamos construyendo una red de personas, de gente que está buscando un horizonte de sentido antes que un protagonismo personal, que es lo primero que yo quisiera aclarar con todas y con todos. Aquí yo no represento nada distinto a una conversación que tenemos con Juan José, con Iván, con algunos compañeros de la campaña, con senadores, representantes a la Cámara, y con fuerzas y movimientos sociales, que es a los que nos debemos, sin ningún tipo de ilusión personal. Yo en eso quiero ser muy claro, aquí nosotros no estamos trabajando para que nos corresponda tal o cual lugar. Eso no está en la agenda de nuestra conversación política. Entonces aquí hablamos como ciudadanos y ciudadanas interesadas en que el horizonte político que representa Gustavo Petro y que ahora encarna Iván Cepeda y Ayá Quispe, pues continúe en el país. En ese sentido, yo quisiera hacer esa aclaración porque no estamos hablando como futuros nada, estamos hablando como personas que quieren asumir una responsabilidad dialógica frente, insisto, a los liderazgos que reconocemos. Y lo reconocemos obviamente porque creo que todos somos testigos de que más allá de los fracasos, los hierros, las complejidades, todo lo que se ha vivido, en Colombia se ha abierto una conversación que atraviesa la cultura y el sentido de lo que somos como colombianos, que es innegable. Le guste o no le guste a la derecha, este país ya no va a volver a ser el mismo. Todos los temas que ustedes y nosotros hemos hablado a lo largo de nuestras vidas, los que han defendido, los que los han llevado al exilio, los que han considerado que este es un país que tiene el predominio de unos centros de poder frente a un montón de gente que se ha quedado por fuera del relato nacional, y estoy hablando, por supuesto, de los pueblos afro, negros, palenqueros, rom, campesinos, indígenas. Pues evidentemente es a ellos que nos debemos. Nosotros no nos debemos a nuestra propia agencia, a nuestra genialidad, nos entendemos como parte de un proceso histórico y evidentemente en ese proceso histórico pues hay
miles de personas que nos antecedieron y a quienes yo quiero reconocer. Muchos de ellas y ellos son ustedes, son sus liderazgos culturales en el mundo, son sus historias, son sus luchas. Yo viví en París durante 2 años, primero del 96 al 97 y después del 2000 al 2001. Y recuerdo a mediados de los 90 como muchas y muchos de ustedes organizaban foros de denuncia, escuché a Alfredo Molano en algún lugar en París, convocaban a la gente y mucho antes el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, estaba Gilma Suárez a comienzos de los 80. Es decir, yo creo que muchos de ustedes son quienes han sostenido y han abierto el camino para que un momento así se produzca en Colombia, que yo creo que nos está presentando un desafío muy grande, que no depende, insisto, del protagonismo, sino de que nos convenzamos de que la responsabilidad de mantener este momento con los desafíos que vamos a seguir teniendo depende de cada uno de nosotros. Y si no tenemos eso claro el 31 de mayo, y hacemos todos los esfuerzos para que vayamos a votar. A veces éramos muy escépticos de votar en este país y eso está en nuestras memorias inconscientes. En esta vez no podemos ceder el espacio a una derecha que está prometiendo, insistiendo en un regreso al pasado, que yo creo que ya todos vivimos y al cual pues no queremos volvernos a someter. Dicho esto, con Juan José, que es, digamos, parte del comité ya programático de la campaña. También hemos iniciado una conversación y yo, pues, obviamente quisiera darle la palabra a él para que él nos cuente dentro del horizonte programático de qué estamos hablando. Ahora, esto es una construcción colectiva. Adriana, después de Juan José, les va a contar cómo funciona la institucionalidad cultural o, en todo caso, lo que se puede hacer desde las culturas hacia afuera del país. Nosotros necesitamos una pedagogía sobre estos asuntos porque como no hemos estado dentro del Estado, dentro del gobierno, en puestos de directivos distintos a este momento, también nos costó aprender. Y creo que tenemos que empezar a conocer todos en dónde están los poderes y qué es lo que hay que seguir moviendo para que se reconozca a un país que es el país de ustedes y de nosotros. Es un país que son 10 millones de personas que no podemos seguir ninguneando, me parece, y sometiendo a una idea de que es la gente que manda plata aquí, eso es un renglón de la economía y basta. Hay una necesidad de reconocer ese país y en ese sentido es que nos abocamos a este ejercicio. Después, ¿qué haremos? Pues básicamente la propuesta es escucharlos y recoger cosas y empezar a tejer un diálogo. Ojalá este espacio lo podamos limitar con otros invitados. Nosotros no somos los únicos. Aquí ha habido liderazgos en la Cancillería de Colombia, Catalina Ceballos que está ahora en Londres, gente que trabajó en el ministerio. Es decir, no nos sentimos ni los iluminados, ni las estrellas, ni los únicos, ni los que van a llegar allá. Nos sentimos parte de una comunidad que quiere acompañar este proceso y eso, pues yo quería dejarlo muy claro para que nos hagamos todos responsables de lo que construyamos. Ese es un poco el horizonte de sentido que nos ha trazado Iván desde que muchos de nosotros fuimos a conversar con él el año pasado y a decirle que pues que nos parecía que él tenía que ser la persona y en el momento en que él decidió nos dijo asuman su responsabilidad, no me pidan a mí que les dé órdenes o que asúmanla y lo que digan pues respondan por lo que dicen y eso es lo que estamos haciendo muchas y muchos. Así que Juan, yo te propondría un poco hablar de lo que hemos tratado de conversar como horizonte, insisto, en esta relación con el mundo y del mundo con nosotros. Y después Adriana pues explicaría cómo es la institucionalidad de acción que podría llevar a cabo estos proyectos y estos procesos que no son fáciles. Y finalmente Violeta y Miguel Ángel pues ya moderarían las intervenciones. Queremos escucharlos, tomar nota durante una hora y después reaccionar. No queremos sentarnos en la palabra, por eso este saludo es breve y no pretende, por supuesto, sentar cátedra de unas acciones que haremos, sino de construir con ustedes un horizonte, insisto, en la palabra de sentido. Así que mil gracias y me siento realmente muy privilegiado de poder estar aquí con todas y todos ustedes esta tarde. Un saludo a todas y todos, me da mucho gusto, mucha alegría compartir con ustedes. A muchos y a muchas ya les conozco del proceso del Festival de Cine Colombia Migrante y también del exilio. Yo también pues soy un hijo del exilio, hace 2 años ya tuve la oportunidad de retornar al país y bueno, desde acá ahora construyendo
desde otro punto, pero siempre con el anclaje de la militancia cultural, que es lo que hemos hecho desde afuera y ahora acá desde Colombia. Entonces me da mucho gusto saludarles y todavía, a pesar de estar acá y de ser retornado, pues todavía me siento parte de la diáspora. Entonces, pues entiendo muy bien, digamos, todo lo que estamos también conversando y lo que vamos a conversar hoy. Yo quisiera comenzar, digamos, con dos mensajes. Primero, algo que Juan David expuso muy bien también en alguna de sus columnas, que ahorita Miguel Ángel en la introducción que hizo también, pues recalcó mucho, y es el carácter, digamos, de construcción plural que ha tenido la campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilcue hacia la presidencia. Y eso creo que ha sido muy importante, sobre todo en el modelo de gobierno en que, pues, que hemos pensado conjuntamente y en ese programa de gobierno, porque ha sido, digamos, una cantidad de voces diversas, plurales además, que se han involucrado en toda la construcción de este programa y que le hemos apuntado justamente a poder fortalecer pues todo un ecosistema cultural interinstitucional que hay pues en general, digamos, en Colombia. Entonces, pues esto parte también, digamos, pues de eso que hemos escuchado desde distintos espacios, pues sobre todo esa propuesta clave que tiene, por ejemplo, Paloma Valencia de acabar con el Ministerio de las Culturas y fusionarlo con el Ministerio de Deporte y con el Ministerio de Educación, creo. O pues, por ejemplo, la propuesta que tiene Abelardo básicamente de una cultura ligada al neoliberalismo, y en contraposición estamos nosotras y nosotros exponiendo un modelo de cultura pensado desde la gente, desde las necesidades reales que tiene la comunidad cultural, y por eso, digamos, nos hemos preocupado porque el programa de Iván Cepeda respecto a la cultura sea un programa que le responda justamente a las necesidades del sector. Pues acá contarles que es básicamente una primicia para todos ustedes, pues la exposición de este plan de gobierno en materia cultural. Este plan se va a publicar el día de mañana en la página de Iván Cepeda, presidente. Pero pues vamos a contarles, digamos, como algunos puntos generales, y en particular me gustaría detenerme en el punto de internacionalización de la cultura, que creo que es el que pues el que más nos llama y más nos compete acá. Entonces, nosotros planteamos primero, basándonos justamente pues en todo lo que ha expuesto Iván en diferentes espacios, pues digamos que es como la estructura de campaña, cómo se desliga y cómo se va desprendiendo, digamos, toda la construcción de un ecosistema cultural colombiano desde las revoluciones que plantea Iván Cepeda. Entonces está pues como ese gran comienzo de la revolución ética y cómo se va entrelazando desde allí también lo que será la revolución social, económica y demás. Y pues a eso le respondimos, digamos, con una construcción conjunta, como les venía contando, que recibimos, digamos, distintos comunicados, propuestas y demás de sectores de la cultura en el país y fuera del país, para poder entonces basarnos en lo que propone Iván y las propuestas que llegaron de los diferentes sectores y construir un decálogo que respondiera pues a la realidad cultural del país. Entonces, ese decálogo comienza, como les decía, lo voy a nombrar y no voy a detenerme en la especificidad. Comienza con la profundidad de algo que comenzamos en el gobierno del cambio y que pues nuestros ministros de Cultura, Patricia, Juan David y Yanay, pues se han enfocado, digamos, como en darle mucho énfasis a todo esto, y es el tema de formación artística y cultural. Entonces, este, digamos, es como pues parte del corazón también del programa de gobierno, porque, pues como sabemos, tenemos todo el tema de Artes al Aula y Artes para la Paz como dos programas insignia pues, que el gobierno del cambio presentó y a los cuales buscamos también y se propone desde el gobierno de Iván Cepeda, pues profundizar. Lo segundo, digamos, también allí muy importante de este decálogo es todo el tema de infraestructura cultural. Entonces, todo el tema de infraestructura pasa, digamos, pues por lo que sería el mejoramiento, recuperación y construcción de espacios físicos para la cultura, y sobre todo pues para que la cultura pueda llegar a diferentes territorios, territorios alejados, tanto en la ruralidad como en las ciudades. Entonces acá lo que
se propone también, de lo que se recogió en diferentes lados, es que pues nos enfoquemos mucho en este tema de mejoramiento de infraestructura y construcción, pero desde un punto contextualizado, porque no es lo mismo la realidad de un espacio biocultural en el Chocó a un espacio en Bogotá. Entonces, pues ahí se hace mucho énfasis en el contexto, por ejemplo, de la infraestructura, que es algo que debe ser un pilar también ahora del Ministerio de las Culturas, y no solo del Ministerio, sino de todo el ecosistema o de toda la interinstitucionalidad que comprende el sector cultural. El tercer punto, que pues es muy importante en general para todo el sector de la cultura, es el tema de financiación y sostenibilidad del sector. Les voy a nombrar también por encima, como digo, mañana van a poder encontrar más detalle y un desarrollo pues mucho más puntual de esto que estoy nombrando en la página de Iván Cepeda, presidente. Pero el tercer punto es financiación y sostenibilidad del sector. Entonces, acá hablamos de algunos temas específicos. Primero, de las fuentes parafiscales. Como sabemos, las fuentes parafiscales tienen hacia los diferentes sectores de la cultura, pues un porcentaje representativo que es el que ayuda justamente pues al fomento y a la financiación del sector cultural. Entonces, pues acá se propone un blindaje y un aumento progresivo del presupuesto hacia la cultura desde los parafiscales. Después un fortalecimiento de Foncultura, que es un mecanismo además que va a permitir la financiación de proyectos culturales, entendiendo pues justamente que si el Ministerio de Cultura y Foncultura, que depende del ministerio, tiene esa capacidad de poder descentralizar los presupuestos y lograr una territorialización efectiva, pues vamos a dejar de caer en lógicas de corrupción departamentales y vamos a empezar a tener una buena administración también del presupuesto. Entonces, por eso se pone Foncultura ahí como digamos, un precedente también bien importante. Después hay distintos pues, temas ya que se empiezan a desarrollar. Los voy a nombrar simplemente: la reforma a la ley de espectáculos públicos, la revisión de los fondos mixtos público-privados, que es lo que opera en distintos departamentos del país, la mejor distribución territorial de las convocatorias, una reforma concertada y un debate al Sistema Nacional de Estímulos, que yo sé que eso es un dolor de cabeza para todas y todos quienes estamos alrededor de la cultura. Y además la creación de mecanismos de inspección y vigilancia para todos los recursos de la cultura a nivel nacional y territorial. El cuarto punto entonces sería todo el tema de cultura de paz y memoria. Esto es, digamos, también otro pilar de este nuestro primer gobierno del cambio, pues porque hay unos programas de memoria viva, arte comunitario y prácticas tradicionales que han sido muy exitosos, digamos, y que han logrado un impacto territorial muy fuerte. Entonces, pues la idea pues, para nuestro segundo gobierno progresista es poder profundizar, justamente fortalecer estos programas de memoria viva, de arte comunitario, fortalecer también las redes, que pues esto también es muy importante y ha sido una apuesta también de este gobierno, pero hay que mantener y redoblar esa apuesta, que son todas las redes de colectivos de paz y cultura, que son redes, digamos, que tienen, por ejemplo, todo el tema de cultura, de culturas vivas, todo el tema, digamos, de culturas de paz y demás, pues son redes que tienen una intercomunicación muy fuerte y que permite, pues, constantemente pues, el fomento, digamos, de la cultura de paz y de memoria. Hay algunos otros temas ya, pues ahí más detallados, como la profundización de programas de cultura para la libertad, como el fomento de apoyo a festivales de derechos humanos de cualquier índole. Digamos, esto es parte de este cuarto punto de cultura de paz y memoria. Hay un quinto punto que es el programa de puntos asociativos de cultura. Este es un programa que replica un caso exitoso que ha habido en Brasil, que busca que la territorialización de la cultura, es decir, llegar también a lugares alejados, implique una asociatividad del sector cultural. Entonces, básicamente lo que propone esto es que hayan puntos de cultura donde se puedan asociar diferentes expresiones culturales y en esa asociatividad se cree un cooperativismo que ayude justamente a promover como todo el proceso cultural en diferentes territorios y que al tiempo ayude a generar asociación entre diferentes disciplinas artísticas o procesos. Entonces ese es como un modelo exitoso
quienes estén acá de Brasil o quienes conozcan también la realidad de Brasil, pues se ha visto a través del SESC, que le llaman allá, y pues que es algo pues que va a ser también una apuesta muy interesante del plan de gobierno. Después está todo el tema de patrimonios bioculturales y diversidad, que también creo que es algo pues que se introduce con este nuestro gobierno del cambio, que es justamente toda la integración de lenguas, saberes, fiestas, tradiciones, pero también, digamos, no sé, temas medioambientales y demás, a pues toda esa intersección que hay con el mundo cultural. Entonces, desde esta política biocultural, pues hay, digamos, diferentes propuestas, desde la profundización de retorno de piezas arqueológicas hasta todo el tema de recuperación de oficios tradicionales, hasta la interseccionalidad que tiene que tener la cultura con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, o el Ministerio de Agricultura para fortalecer todo lo que es el patrimonio biocultural, porque acá se habla, por ejemplo, en esta parte de la bioculturalidad, de lo que es hacer cultura y cómo se concibe hacer cultura desde territorios, por ejemplo, como la Amazonía, o desde territorios indígenas, desde territorios afros y demás. Entonces, pues ahí se rescata, digamos, también todos estos saberes tradicionales, pero también todas las prácticas que hay alrededor de estos pueblos y estos territorios. El séptimo punto, entonces, son economías creativas, populares y dignidad del trabajador de la cultura. Entonces, acá pues parte de diferentes temas. Digamos que hay algo que se ha venido trabajando y que pues también se ve a través de la reforma de la ley de cultura, a través de las leyes que han salido en convenio con el Ministerio del Trabajo y demás. De pronto Juan David ahora nos cuenta un poco más, pero es todo el tema de seguridad social del artista y del gestor cultural. Entonces, sabemos que ese es un tema neurálgico pues, para todo el sector y es algo que está puesto, digamos, ahí pues, de cabecera, digamos, en este séptimo punto que habla de la dignidad del artista. Porque justamente también, como decía Iván, pues parte del trabajo que tenemos que tener dentro de esta revolución ética también, pues es entendernos como parte de un gran sistema articulado y que ese gran sistema articulado tiene que velar por una dignidad. Entonces allí está pensado pues justamente partiendo desde allí, desde todo lo que sería seguridad social, estatuto del artista y demás, y pasando, digamos, por lo que ya serían economías creativas, asociativas y otros modelos económicos que se proponen en diferentes territorios. Después tenemos participación y gobernanza cultural, que básicamente es democratización de quién toma las decisiones en cultura y fortalecimiento institucional del ministerio, pues para que se puedan cumplir los compromisos. Entonces esto parte de pues la reestructuración del Sistema Nacional de Cultura, el reconocimiento de que el Ministerio de las Culturas comenzó con casi 450 cargos de planta y ahora está finalizando con 1.200, si está la cifra bien, Juan David, más o menos. Vamos a terminar con 1000 cargos, comenzamos con 210. Entonces, parte de ese reconocimiento que ha sido básicamente la tarea de formalizar y tomarnos en serio la cultura, entonces pues desde allí viene también la gobernanza y pues cómo estamos pensando estos planes de cultura, la reforma de la Ley General de Cultura que está en este momento en el Congreso y la articulación efectiva con sectores y comunidades culturales, digamos. Después hay un siguiente punto que es el de jóvenes y nuevas tendencias artísticas. Esto es algo que implica, digamos, la interseccionalidad en sí misma, porque las nuevas tendencias hablan también pues, de los usos de las tecnologías y los espacios urbanos. Pues allí se habla también del fortalecimiento de las culturas urbanas. Tenemos, digamos, grandes expresiones en las ciudades del país, desde, no sé, la electrónica, el hip hop y demás, hasta expresiones, digamos, que hacen una confluencia con temas de tecnología. Entonces eso también es como otro enfoque. Y termino contándoles entonces la parte de internacionalización de la cultura. Acá hablamos de dos temas que se entrelazan completamente, que es cómo se están llevando las culturas colombianas al mundo y cómo se conecta con los casi 10 millones de colombianos que están en el exterior. Entonces, pues allí hay diferentes puntos, ¿no? Primero, esto parte del hecho de que no todo este
no toda la parte de internacionalización de la cultura depende del Ministerio de las Culturas. Entonces, hay diferentes actores clave allí, puestos claves dentro de, por ejemplo, no sé, Cancillería, Ministerio de Comercio y demás. Ahora Adriana nos va a hablar un poco más. Entonces, pues esto implica, digamos, proponer pues algo intersectorial también que entienda cómo la internacionalización de la cultura pues pasa por diferentes entidades del Estado. Entonces, pues hay una primera propuesta que es la creación de agregados y agregadas culturales, bueno, agregados o agregadas culturales en ciudades con grandes comunidades colombianas como Madrid, México, Caracas, Nueva York, Sao Paulo, Pekín. Bueno, estos son ejemplos, pero digamos que esto es algo que hay que estudiar más a detalle. Y la propuesta también está alimentada de que estas agregadurías culturales sean lideradas por gestores o gestoras culturales de la diáspora colombiana. Porque acá partimos de algo y es que pues son los gestores que están en la diáspora quienes mejor conocen cómo es el ecosistema colombiano y cómo es también la movida en los países donde están viviendo. Entonces, eso al contrario, es, digamos, una ventaja muy grande que tiene toda la cultura colombiana o pues las personas que decidan participar de un sistema de internacionalización para poder entender bien cómo son las dinámicas que hay en cada ciudad. Por ejemplo, en Madrid, que hay un montón de centros culturales. Es muy efectivo y es algo que nos ha pasado desde el Festival de Cine, trabajar, por ejemplo, con los compañeros de la parcería, porque ya sabemos que hay una red de centros culturales colombianos alrededor de la parcería y que hay un conocimiento además de redes de centros culturales en Madrid. Entonces, eso implica que los agregados culturales pues tengan que ser de la diáspora para que se dé un nivel de conocimiento directo del país en el que habitan y el país de donde vienen. Hay un segundo tema y es la inclusión de la diáspora colombiana dentro de este tema de internacionalización de la cultura, la inclusión de la diáspora colombiana como potencializadores, gestores y promotores de expresiones culturales de Colombia ante el mundo. Entonces, eso implica, digamos, un respaldo a través de los programas que ya tiene el Ministerio de las Culturas, que están enfocados, digamos, en este momento, pues a través de los temas de estímulos y demás, pero esta inclusión pues tiene que ser pues mucho más efectiva, potencializando justamente pues el trabajo que hay desde la diáspora colombiana. Hay un enfoque también particular acá en internacionalización, que es el enfoque en modelos de cooperación sur-sur, que los modelos de cooperación sur-sur son intercambio de conocimiento, pues que genere este intercambio de saberes y procesos entre organizaciones artísticas y culturales para el fortalecimiento de las mismas. Y acá tiene un papel también de, pues bien clave y un papel de juego la diáspora colombiana, porque este intercambio de conocimientos tiene que darse no solamente con comunidades de otro país, sino con la comunidad colombiana que está residiendo afuera. Sigue también la gestión interinstitucional, como les contaba ahora, para la creación y promoción de vitrinas de turismo, arte, cultura y paz en asociación con algunas oficinas de ProColombia o embajadas de Colombia en el mundo. Y esto viene también de una idea que se intentó realizar en nuestro primer gobierno progresista, que fue también darle valor a la diáspora a través de la conexión con redes directas, ya sean de mercado o de cultura, de, pues, de colombianos dentro de Colombia y fuera de Colombia. Entonces la idea es poder pues, volver a promover esa idea que en algún momento el Ministerio de Comercio al principio del gobierno impulsó y que después pues no se llevó a buen puerto. Pero la idea es volver a impulsar eso y poder volver a crear como estas vitrinas de nuevo impulsadas por la diáspora colombiana que conecten a quienes están trabajando en Colombia con quienes están afuera de Colombia y que eso genere una economía circular interesante y efectiva para la diáspora y para las personas que están trabajando acá dentro del país. También se busca que la circulación de cine, teatro, música, literatura, expresiones artísticas en general tenga una democratización directa en cómo se escoge, digamos, todo este perfil de internacionalización y que además se pueda acceder a distintos circuitos que ya no pues sean únicamente circuitos de tipo A, como se refiere en el mundo del cine,
sino que se pueda acceder a distintos circuitos pues, de derechos humanos, de memoria, de paz, digamos que es también del interés de muchas y muchos. Eso es algo que sí se comenzó en este gobierno, digamos que hay estímulos automáticos para muchos festivales de teatro, cine y demás relacionados pues con derechos humanos, paz, memoria, pero la idea también es poder fortalecer eso y poder sobre todo dar una democratización o pensar una democratización pues de la forma en que se escoge también la internacionalización de las experiencias o de las personas que salen a representar a Colombia ante el mundo o de la diáspora colombiana que puede representar en cada lugar. Entonces, esto como ven son puntos generales que nos ayudan a construir un decálogo de las preocupaciones del sector cultural en general, pero son puntos que no son una camisa de fuerza y que están pues puestos ahí también para alimentarlos. Y diría por último que pues esto y ahora lo que nos va a contar Adriana, pues no depende únicamente del Ministerio de las Culturas, sino que es algo que tenemos que poner el ojo también nosotros como ciudadanía activa, sea cual sea el gobierno que llegue, que ojalá sea el de Iván y Aida, en saber que la administración de la cultura depende de muchas entidades y en todas esas entidades tenemos que poner el ojo, la vigilancia y el seguimiento para una administración efectiva de todo el sector de las culturas. Gracias, Juan José. Yo creo que esta primicia es clave, importante, entusiasmadora, esperanzadora. Pues de la intervención de Adriana, hacemos una ronda de intervenciones cortas, porque pues siempre somos casi 60 participantes, tienen que ser pocas intervenciones cortas para poder conversar con Juan José, Juan David y Adriana. Gracias y Adriana continúa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me parece muy interesante poder estar acá, que se esté pensando en una estrategia holística al momento de pensar en la internacionalización de las culturas, los artes y los saberes de Colombia. ¿Cuál es la cara y la estrategia y la forma en la que la cultura le puede enseñar, la cultura colombiana le puede enseñar al mundo las alternativas de relacionarse? Entonces, cuando Juan David me invitó a participar en este espacio, como ya lo mencionó al principio, es un ejercicio que viene desde la experiencia propia, ya que primero fui diáspora mucho tiempo. Estuve trabajando como agregada cultural en la Embajada de Colombia en Londres y hasta hace 3 meses estuve dirigiendo la oficina de cooperación y asuntos internacionales del Ministerio de Cultura. Estando en estas entidades pude darme cuenta de los esfuerzos aislados que se hacen a veces desde el gobierno, donde existen intenciones, donde existen estrategias, y por eso me parece muy interesante, Juan José, lo que estás diciendo, porque esta mirada alineada con un propósito final va a ayudar por fin a poner la cultura en un lugar donde sabemos que tiene mucho más que aportar y donde en este momento puede presentar una coherencia que se necesita no solamente desde lo cultural artístico, pero también desde las políticas exteriores y la forma de presentar otras formas de entender las vivencias internacionales, multilaterales, bilaterales. Esto no es un esfuerzo aislado del Ministerio de las Culturas, sino que son muchas las entidades públicas que están trabajando con las culturas, las artes y los saberes al momento de presentarse y relacionarse con el mundo. Entonces yo voy a hacer un barrido rápido, pues para no quitar tiempo en lo que creemos que es lo más valioso, que son las intervenciones de todas, para explicarles en este momento cómo funciona, cuáles son los esfuerzos que se están tratando de hacer y pues ahí ya es netamente este ejercicio. Entonces, para comenzar con la Cancillería, nosotros sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores ellos son los líderes de toda la política exterior colombiana. Ellos gestionan las relaciones diplomáticas, protegen los intereses de los colombianos en el mundo, tiene el tema de servicios consulares, que es pasaportes, etcétera, y tiene el rol de la embajada. La embajada se encarga de trabajar por los intereses bilaterales de Colombia con el país en el que estamos. Dentro de la Cancillería
hay tres actores que son fundamentales para el momento en el que pensamos en la internacionalización de la cultura, comenzando por supuesto por la Dirección de Asuntos Culturales, popularmente conocida como la DIAC, y ellos son los responsables de generar la estrategia de diplomacia cultural, que les llamamos la EDCC, y ellos en articulación con el plan de desarrollo presentan cuatro ejes estratégicos para que los agregados culturales que están en las distintas embajadas puedan aplicar y puedan trabajar con la diplomacia pública o la diplomacia cultural para fortalecer los lazos bilaterales entre los dos países. Ahora, mencioné agregados culturales. Los agregados culturales en este momento son las funciones que se le dan a las personas que están trabajando en las embajadas. Los cargos oficiales son primer secretario, segundo secretario, bueno, de abajo, de menor jerarquía hacia arriba, tercer secretario, segundo, primero, ministro consejero y embajador. Eh, no en todas las embajadas existen agregados culturales, porque no todas las embajadas son muy grandes. Entonces, algo que ocurre es que a veces una persona que tenga un cargo como tercer secretario, o por ejemplo, como era mi caso, primer secretario, eh, yo tenía que trabajar con era agregada cultural, pero también tenía que encargarme de los asuntos de educación, de ciencia, eh, y depende un poco y acá lo digo con el mayor respeto, por supuesto, pero me di cuenta yo en mi gestión que no todos los agregados culturales tenían ni el tiempo, ni la disposición, ni el conocimiento de cómo podría funcionar la diplomacia pública o la diplomacia cultural para trabajar en estos temas. La estrategia de diplomacia la define la Dirección de Asuntos Culturales y asignan unos recursos a cada embajada. Cada embajada presenta un plan de acuerdo a los objetivos que establece la estrategia la estrategia de diplomacia cultural colombiana con los objetivos bilaterales. Presenta el plan, presenta el artista, el objetivo y algo que era a mi modo de ver y creo que a muchas personas también les pasa y pues todos que hemos sido diáspora sabíamos como esa frustración, el público objetivo. La embajada, con su plan de diplomacia cultural, tenía solo el objetivo de llegarle a las personas de la nacionalidad en las que estuviéramos allá. Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido tenían que ser ingleses, tenían que ser personas de Irlanda del Norte, de Gales, de Escocia, pues que hacen parte del Reino Unido. Entonces ahí ya había un cortocircuito al momento de nosotros querer trabajar con la diáspora cultural colombiana o con nuestros connacionales. Y ahí es donde el consulado tiene un rol complementario muy importante, pero separado de los agregados culturales. Resulta que en los consulados que hacen parte de la misión diplomática existe un programa que se llama Colombia nos une. Colombia nos une se encarga de presentar programas para asistirle de la manera que mejor puedan a los connacionales. Y dentro de las estrategias que tienen hay uno específico que se llaman los multiplicadores. Los multiplicadores son las personas que después de que Colombia nos une le da un presupuesto al consulado y se haga una propuesta. Entonces, por ejemplo, me acuerdo uno que había en el Consulado de Londres, que eran unos talleres de bullerengue, un grupo de bullerengue de diáspora colombiana que se llamaba Bullerengue Circle, querían presentarle una estrategia, querían hacer unos talleres de bullerengue por las tardes en el consulado para connacionales y para niños y niñas. Ese presupuesto no lo puede trabajar un agregado cultural, lo tiene que trabajar el multiplicador a través del consulado, a través de la plata que le da Colombia nos une. Entonces es súper importante entender cómo está funcionando y a veces las frustraciones que de pronto ustedes han podido encontrar con algunos agregados culturales que no tienen todo el presupuesto y tienen todas las ganas como de reunirse con la diáspora, encontrar soluciones, encontrar opciones, que pues me parece muy interesante lo que tú estabas diciendo, Juan José, porque eso sería una forma de darle a los multiplicadores
una visión y una estrategia pues importante que pasaron. Entonces, eso desde Cancillería. Después, quiero contarles el Ministerio de Cultura. El Ministerio de las Culturas tiene una oficina que se llama el Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales, el cual tuve la oportunidad y el privilegio de dirigir durante casi un año y 3 meses. Ese grupo se encarga de del relacionamiento con los países, entonces convenios, cómo se pueden firmar memorandos de entendimiento, cómo podemos hacer que se acerque, por ejemplo, Colombia con México a través de los programas de formación artística que ellos tienen y nosotros. Eso es una forma de relacionamiento bilateral, país con país. Lo segundo era el relacionamiento y entendimiento multilateral, que si bien hoy la forma en la que el multilateralismo está en crisis, nosotros empezamos a darnos cuenta que el multilateralismo tenía que reducirse al minilateralismo o a esas como objetivos regionales donde tuviéramos temas que compartir para generar alianzas que fomentaran o de alguna forma nos ayudaran a la estrategia de internacionalización de las culturas a nivel regional. También tiene como objetivo la cooperación. ¿Cómo podemos conseguir cooperación del exterior para proyectos de culturas, artes y saberes? Y las alianzas con el sector privado para poder también ayudar a financiar proyectos como estos. Desde el Ministerio de las Culturas y desde el grupo de internacionales, cuando estaba Juan David, nos dimos cuenta de esta gran ausencia del mapeo y de la identificación de la diáspora cultural. Y uno de los grandes logros, me parece que espero que con esto que estabas diciendo, Juan José, se pueda como explotar aún más, fue el portafolio cultural internacional que tiene como objetivo, tiene 3 objetivos. El primero, al ministerio todo el tiempo le llegan solicitudes de autogestión. Entonces, hola, soy Adriana Sandoval, me invitaron al Festival de Arte en Berlín, solamente me falta el tiquete. Y era muy difícil a dedo escoger, entonces lo metimos dentro del portafolio nacional de estímulos, la primera fase para que las personas que tengan autogestionado algún tipo de circulación internacional, una gira o lo que sea, pueda complementar con esto que el ministerio ofrece. Lo segundo es la diáspora cultural que ha hecho, Mercho, que sigue arraigado a nuestro país por la cultura, no tenía, primero no estaba mapeada, segundo no tenía forma de pronto si tenía un proyecto que quería regresar a Colombia o circular por otras partes, relacionarse con el Ministerio de las Culturas y pues con nuestros artes, saberes eh, y culturas, para la redundancia. Con este portafolio, con esta segunda fase, podía aplicar, o bueno, puede aplicar y puede circular, investigar, crear, y de alguna forma se está empezando a tejer esta red, pero la segunda se lanzó a finales del año pasado y ahora acaba de lanzar otra vez y es algo que tiene que seguir creciendo. Y la tercera es las alianzas internacionales y ahí es donde la diáspora sería clave y trabajamos con la diáspora. Por ejemplo, no sé, Museo de Arte Moderno, les decimos, allá hay un colombiano que trabaja y les decimos, si ellos nos consiguen una residencia allá, el ministerio por otra parte empezamos a generar unas oportunidades de circulación y de residencia artística con alianzas alrededor del mundo. Eso es una iniciativa que tenemos, pero no podemos trabajar sin Colombia Nacional, sin la Cancillería, sin las embajadas, sin los consulados. Entonces, como no está tan articulado y no hay una política que lo amarre, a veces el esfuerzo tan grande se dispersa. En esa misma orden de ideas, voy a meterle un poquito al acelerador, entran 2 entidades importantes del Ministerio de Comercio que se llaman ProColombia, que ProColombia es la agencia encargada de promover el turismo, la inversión y las exportaciones. Un término que ha mencionado Juan David y Juan José es la bioculturalidad. Cuando Colombia está tratando de promover las inversiones en el país o promover las exportaciones, qué mejor forma y eran herramientas que se usaban que la bioculturalidad, ¿no? La cultura para hablar de los productos que estamos exportando.
Sin embargo, ProColombia tenía otra estrategia totalmente distinta, no tenía un foco, muchas veces nos pedían a nosotros en la embajada, al Ministerio de Cultura, y era un esfuerzo que ellos han participado en ferias internacionales, en ferias de diferentes sectores, pues como ya les dije, estos tres, y la cultura tiene una narrativa importante que nos ayuda a posicionarnos no solamente en este sector donde tenemos, que, pues, que es la cultura de las artes y los saberes, sino que tenemos la forma de poder posicionarnos en las conversaciones de exportación, de turismo responsable, de agricultura, y no existe una uniformidad. Los mercados en los que trabaja ProColombia a veces no están ligados a esa estrategia que trabaja la Cancillería, que trabaja el Ministerio de las Culturas, y el Ministerio de Comercio está no ligado con esto. En ese mismo orden de ideas, una entidad que no sé si todos han oído que se llama Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia, que también pertenece al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ellos están encargados de proteger, promover y desarrollar el sector artesanal, pero no estaban ligados a nosotros. ¿Qué mejor forma de poder hablar de la cultura que a través de estos, de los elementos que podemos producir en los territorios que además están ligados con la bioculturalidad, pero no tienen una narrativa similar a la que estamos trabajando? Nos pasaba muchas veces que Artesanías de Colombia nos llamaba a las embajadas a pedirnos recursos, cómo podíamos girar, y y como está tan aislado, está perdiendo la oportunidad, a mi modo de ver, de integrarse en una estructura, en una estrategia que nos ayude en la internacionalización de las artes. Una última que quiero mencionarles que yo la verdad la vine a conocer cuando estaba trabajando en el Ministerio de las Culturas, y es la APC. La APC es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. La Agencia de Cooperación Internacional son los encargados de gestionar todos los recursos de cooperación internacional de manera financiera o técnica que puede recibir Colombia o que puede ofrecer Colombia, porque nosotros también estamos en capacidad y desde lo cultural también de ofrecer cooperación técnica. Resulta que APC tiene dos sistemas muy importantes. Primero, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, que es la estrategia y la hoja de ruta que define cómo se va a recibir esta cooperación. Y dentro de esta estrategia hay un Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, eh, que ahí están metidos la APC, la Cancillería y hay una entidad que se me olvida en este momento, perdón. Pero nosotros nos dimos cuenta que la cultura recibía como los rezagos, no está planteado como un proyecto que presente alternativas importantes de desarrollo, y tienen que seguirse trabajando sobre esas mesas técnicas para que la cultura sea un, un, un vehículo para poder llevar esta internacionalización de las culturas al exterior y que trabaje con las entidades en las que les estaba mencionando. Traté de hacerlo lo más rápido posible, creo que me pasé un poco, pero espero que les haya servido un poquito esta forma de entender cómo funcionan hoy las entidades que trabajan con la cultura, las artes y los saberes en la internacionalización. Muchas gracias, Adriana. Una exposición con mucha información, bastante información. A veces los artistas el mundo de la cultura tiene grandes dificultades con todo este tejemaneje burocrático que tú explicas bien. Ojalá pudiéramos tener en algún momento como una guía de toda esta información, porque realmente es bastante. Para la información de todos los que estamos aquí presentes, pues este encuentro queda grabado, va a pasar en YouTube de Música en Palabras y de Juan David Correa, para tener más tiempito de desmenuzar toda esta información. Que este es un primer encuentro. Lo interesante de esto es que podamos continuar. Ahora empezamos pues con las intervenciones y preguntas, inquietudes. Violeta va a coordinar este punto con intervenciones cortas. Va a haber
cronómetro y opiniones y preguntas para Adriana, para Juan José y para Juan David, que creo que Adriana tiene que irse pronto, pues si hay algunas preguntas al respecto del tema de Adriana, sean las primeras. Yo creí importante hacer este ejercicio precisamente porque creo que esto que nos pasó en el primer momento del cambio no puede seguir pasándonos. Y es que no estábamos lo suficientemente preparados para asumir una acción pública frente a lo que queremos hacer. Entonces, a mí me parecía responsable con ustedes explicarles que hay un programa, explicarles cómo funciona el ecosistema de lo internacional, que no lo entendemos del todo y que si no lo entendemos no podemos actuar. Y quiero decirles una cosa, todo esto que parece una política y unas palabras y unas ideas institucionales, hoy tiene cómo poderse realizar en su mayoría. ¿Por qué? Porque durante estos 4 años nos hemos dedicado a construir parte de esa institucionalidad. En el Ministerio de Cultura están las herramientas de gobernanza para hacer lo que dijo Juan José. Es decir, ya abrimos, cuando usted llega al Estado, usted tiene que abrir a través de un plan de desarrollo unas políticas. Las políticas tienen una línea de inversión. Todo eso se tarda años. Ya eso, todo lo que dijo Juan José tiene líneas de inversión en el Ministerio de Cultura. Además que tenemos un Plan Nacional de Cultura a 15 años, que lo pueden leer en la página del Ministerio, que tiene el ethos y la manera de pensar la cultura desde el plan de desarrollo que propusimos al comienzo del gobierno. Tenemos un ministerio fortalecido que recibimos con 210 cargos y vamos a entregar con 1.000. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Cultura funcionaba con contratistas. ¿Qué es un contratista? Alguien que trabaja 6 meses y se va y la memoria institucional no queda. Entonces, el Estado así de chiquito, creciendo que podemos hacer todo, no vamos a hacer nada. Hoy ya el Ministerio cuenta con eso. Y lo último que creo que les importa y mucho es, tenemos evidentemente un sistema de gobernanza cultural que hay que fortalecer. ¿Cuál es la propuesta para la diáspora? Constituirse. ¿Constituirse como qué? Como organismos y células de consejos culturales diaspóricos, no sé cuántos, no sé cómo, hay que negociarlo, pero que esos consejos sean vinculantes. Es decir, que lo que se decida en esos consejos internacionales, acá habrá otros, aquí hay departamentales, tenga una fuerza de vinculación con la política del gobierno. Si eso todo no lo teníamos, y con eso termino, era imposible con las herramientas del neoliberalismo metido en el Estado hacer cualquier tipo de política pública progresista. Ese es el horizonte que nos estamos jugando. El cambio tiene etapas y yo creo que era responsable con ustedes explicarles todo esto antes de que nos pusiéramos a dar ideas, ideas, ideas. Ahora, por supuesto, queremos escucharlos y nos perdonan que hayamos sido un poco disruptivos en la manera de hacer este ejercicio, pero además esto demuestra que aquí no solo hay un liderazgo, sino que hay muchos liderazgos trabajando juntos que queremos sumarnos y sumarlos a los de ustedes. Gracias, Juan David, por esas aclaraciones. Y bueno, lo explicamos inicialmente, esa era la idea, darle primero la palabra a ustedes tres para que pudieran contarnos, contextualizarnos y posteriormente llegar a este momento que es en el que quienes lo deseen en orden y de manera breve puedan participar y aportar también sus ideas. Ahora comienza María, recordando por favor que sean breves. 3 cosas nomás. Una aclaración, agradezco la intervención de las personas que hablaron por presentarnos el programa cultural. Creo que debe haber un diálogo entre los equipos de trabajo, porque yo encuentro algunas contradicciones entre el programa de cultura con el programa de política exterior que nosotros acabamos de sacar el día de ayer y que les rogaría que lo vean porque eso tiene que ver directamente con el rol y el reconocimiento de los derechos de la población migrante colombiana. Entonces sí es importantísimo que en esto se crucen esos diálogos, porque veo en la intervención que acaba de hacer la señora Sandoval algunas contradicciones con nosotros. No siempre la institucionalidad ha sido amable con los derechos y con el respeto de los derechos de la población migrante. Es más,
Nosotros creemos que todo ese aparataje que tiene que ver con la Cancillería, con Colombia nos une, que además se supone que están luchando por nuestros derechos, nos han dejado en este momento en una situación muy grave de desatención y desamparo. Entonces creemos que no es tan cierto que todas estas instituciones estén a favor de respetar y defender los derechos migrantes. Entonces creo que ahí debe haber un poco más de crítica frente a qué ha sido el rol en todo este tiempo hasta en el gobierno del cambio. Eh, Hay una tercera cosa que quisiera hacerle una observación a la señora Sandoval, y es que ser funcionario público de una embajada no significa ser diáspora. Es decir, eso es importante resaltarlo porque la problemática de la diáspora, de la migración colombiana, es muy específica. Entonces, se necesita vivir esa experiencia para saber de qué se trata estar desprotegido en el exterior sin ninguna atención del Estado colombiano. Gracias, Gracias, María. María. Freddy Castiblanco. Sí, me presento, Freddy Castiblanco. Yo tengo un lugar de conciertos en Queens, Nueva York, Terraza 7. Este año cumplimos 25 años y recientemente incorporamos una non-profit organization, Acoustic Memories. Y bueno, en esta experiencia de más de 7,000 conciertos en estos 25 años, yo les diría que digamos, las artes para nosotros los que vivimos en el exterior son importantes porque nos permiten apropiarnos de un entorno vital, en un lugar de acogida. Y es fundamental que se apoye por parte del Estado, de ambos estados, de donde uno procede y el de acogida, la expresión, digamos, basada en un diálogo entre las memorias culturales, que para uno como migrante ya son memorias, pero que en Colombia son cultura viva, y las músicas que uno encuentra en el nuevo espacio vital, digamos que en este caso en Nueva York yo hablaría del jazz básicamente y de las músicas clásicas y entonces en ese orden de ideas eh, facilitar el intercambio entre maestros tradicionales que hagan talleres, que nos traigan sus músicas, es muy importante, así como la exposición, la visibilización de esas nuevas músicas que se hacen en el exterior. Y para facilitar, yo también fui curador del estallido cultural que se hicieron en los primeros 100 días del presidente Petro acá en Nueva York. Eh, Insistimos mucho en que para facilitar que esos maestros tradicionales, esos sonidos tradicionales, sean los mejores embajadores de Colombia ante el mundo, debemos crear un tránsito fluido. Y hablábamos allí de la importancia de un visado universal para estos maestros tradicionales. Yo sé que es algo bastante complejo y que tiene que ser fruto de una negociación con franjas de países, digamos, con la Unión Europea, con los Estados Unidos. Hay un contexto en este momento de persecución a nuestra diversidad en los Estados Unidos. Yo sé que es bastante complejo. Esperamos que el presidente sea Iván y que nuestra presidente acá en Estados Unidos sea Alexandria Ocasio y que podamos generar políticas entre naciones para facilitar que esos maestros sean los verdaderos embajadores. Eh, Quiero referirme rápidamente, perdón porque sé que hay poco tiempo, pero a las dificultades que tienen los colombianos en el exterior, artistas, para acceder a las ayudas del ministerio. Eh, es bastante engorroso y creo que habría que facilitarlo. Pienso que para que se facilite y para que los artistas en el exterior no tengan que trasegar muchísimo y demostrar quiénes son, debería existir una base de datos de artistas colombianos en el exterior muy importante y base de Bien, datos de non-profit aló. organizations. Le vamos a dar la palabra a Diana, que además en breve tiene que salir. Entonces, Adriana, por favor, tienes la palabra.
Ya, rápidamente, porque ya hablé mucho, me parecía importante decir que el ejercicio que acabamos de hacer, pues en el que yo expuse, no tenía ningún objetivo de decir que todo estaba bien, solamente mencionar las distintas entidades que hoy hacen un esfuerzo, pero sin lugar a dudas, y no sé si de pronto no fue muy clara al principio, hay muchos espacios que tienen que mejorar, que tienen una intención, pero al final no se cumplen, que no hay una estrategia centralizada, que no, estos programas de Colombia nos unen a mi modo de ver, en la experiencia que yo tuve habiendo trabajado en la embajada, no siempre se cumplían, y como agregada cultural tuve bastantes, estuve bastante maniatada para poder trabajar en las cosas que les mencionaba. Y segundo, sin lugar a duda, trabajar en una embajada no es ser diáspora. Yo trabajé solamente en la embajada, o sea, poco tiempo, pero yo fui diáspora desde los 18 años. Entonces, a los 18 años salí de Colombia, y ya después a los 35 fue que estuve en la embajada. Entonces, este era un ejercicio simplemente de contar lo que existe hoy, las trabas con las que trabajamos, y por supuesto que hay una oportunidad enorme de poder mejorar y crear una estrategia de internacionalización de la cultura con una armonía y un enfoque donde todas estas entidades puedan trabajar con un mismo objetivo. mira, vamos a hacer una cosa porque la expectativa es grande, los temas son grandes, diversos, hay mucha expectativa, seguramente no vamos a poder abordar todos los temas, hay ya casi 7 intervenciones, vamos a dejar estas intervenciones, sigue Diana y después, cuando acabemos la última, va a ser Tatiana Rocha para que vuelvan a hablar Adriana, Juan José y Juan David. Rosario, perdón, María Rosario. Tranquilo, Miguel, un abrazo. Un abrazo, María, María Eh, Rosario. bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Muy complacida de esta iniciativa. Yo soy María del Rosario Vázquez y hago parte de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, una organización feminista que actúa fundamentalmente en España, pero también en otros países y con mujeres retornadas, y estoy hablando desde Barcelona. Entonces, aunque no somos una entidad por principio y por definición cultural, sí utilizamos obviamente herramientas artísticas para la construcción de memoria. Tenemos una apuesta metodológica que se llama el teatro como arte sanador, en el cual hemos desarrollado nuestras propias historias como forma de construcción de memoria y de apuesta por la paz. Y echo un poco en falta algo que para nosotras es muy importante, porque hemos hablado mucho eh, de la representación de Colombia en el exterior, de la facilitación de que la cultura colombiana se conozca, pero para nosotras es fundamental el reconocimiento del exilio en Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las expresiones culturales que regresen a Colombia? Nuestra pregunta fundamental cuando construimos apuestas culturales desde la escritura, desde el teatro, es cómo sería Colombia si nosotros estuviéramos, si nosotras estuviéramos allá, porque Colombia sigue desconociéndonos. Y ese título que se le puso al capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad, desafortunadamente sigue siendo muy cierto, que es la Colombia fuera de Colombia. Entonces necesitamos que esta Colombia extendida, como dice Jimena, sea reconocida dentro de Colombia, y entonces esto tiene que ser un flujo de doble vía, ¿no? Que quienes hacemos cultura, que quienes construimos memoria, que quienes tenemos relato, podamos presentarlo también en Colombia, ¿no? Porque eso
porque eso ahora no está pasando. Colombia desconoce a su diáspora, Colombia desconoce su exilio, desconoce a las mujeres, estoy hablando desde las mujeres porque desde ahí me sitúo para hablar, desconoce todo lo que hacemos y todo con lo que aportamos y cómo estamos más en Colombia que mucha gente que vive en Colombia, pero Colombia no nos ve. Entonces lo que necesitamos también es que desde estas apuestas culturales Colombia nos vea y Colombia nos reconozca y Colombia nos escuche. Entonces me gustaría mucho que hubiera una línea también que fuera esa, porque Adriana también ya lo dijo, pero solamente, y también María lo mencionó, solamente, ya 3 segundos, solamente nosotros sabemos las dificultades que significa conseguir recursos. Entonces, quisiera como decir eso y para terminar, mandarle un abrazo muy grande a Juan David, que usted no sabe lo feliz que me hace con sus conversaciones pendientes y lo que me llena de esperanza. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias María del Rosario. Bueno, sigue entonces Diana Agame. Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé. Me llamo Diana y hablo desde Roma. Soy una mediadora artística e intercultural y trabajo con la poesía, con la escritura. Seré de verdad muy breve. Yo lo que quiero poner aquí, agradecer naturalmente por este espacio y este momento tan valioso. Yo lo que querría poner aquí sobre la mesa es algo que siento que me afecta a mí personalmente, pero no solamente a mí, sino a muchos colombianos y colombianas que vivimos en el exterior y que, digamos, nuestra labor de artista la llevamos adelante en modo anónimo, silencioso, como hormiguitas que trabajan debajo de la tierra, representamos a nuestro país, bla, 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 pero paralelamente a eso realizamos otras actividades laborales para poder, digamos, vivir o sobrevivir, ¿no? Entonces, este tema creo que pocas veces se pone en las agendas de política cultural y tiene que ver con qué pasa, ¿no? Con los derechos laborales y de seguridad social de los artistas y las artistas colombianas y colombianos de la diáspora, ¿no? Digamos, podemos nosotros como diáspora artística colombiana incluir, lograr que se incluya de manera consistente y persistente en su agenda la exigencia de convenios bilaterales de seguridad social, porque, por ejemplo, en el caso de Italia eso no existe. Entonces, si yo decidiera algún día volver a Colombia, todo el tiempo que yo he trabajado aquí, sea como artista o en otro tipo de trabajos, digamos, esos años cotizados en este país no me serían reconocidos en Colombia. Las veces que he intentado, por ejemplo, hablar de este tema en contextos informales, porque honestamente no sé la embajada, nunca he tenido informaciones ciertas al respecto, o nunca ha habido como un capítulo, una sesión que se hable de esto, que no solamente afecta a los artistas, sino que afecta a la comunidad, o sea, a la diáspora en general. No sé qué está pasando, no sé, o sea, lo que siento lo que escucho es que, por ejemplo, la población colombiana en Italia es muy poca y no alcanza el número de colombianos como para que se cree un movimiento de ese tipo o se eleve una solicitud de ese tipo, porque implica, ¿no?, la movilización de dos estados, pero yo creo que somos uno, somos dos, somos tres, somos 100.000, siempre colombianos somos y colombianas somos, ¿no? Entonces, ¿cómo no se vea eso solamente como un tema técnico, sino que el derecho a que nuestros años de trabajo cuenten, sea donde sea que nosotros hayamos vivido, se refleje también en eso, ¿no? Es que si volvemos a Colombia, podamos recuperar lo que trabajamos en otro país. Digamos, es mi tema, es mi preocupación, y no sé si este es el momento, el escenario para compartir esa experiencia. Por ejemplo, sé que con España eso existe, o con otros países existe, pero en mi caso, que vivo en Italia, no existe, ¿no? Entonces, como yo, tantas otras personas colombianas que trabajamos en el arte, que somos gestores, que escribimos, que hacemos poesía, que hacemos películas, etcétera, etcétera, nos encontramos que si regresamos a casa, a Colombia, digamos, esta parte actualmente es desconocida. Gracias Diana. Tiene la palabra Rocío Rodríguez. Bueno, muchas gracias. La verdad ha sido para mí muy, muy satisfactorio poder escuchar todas estas
intervenciones y saludar a todos los organizadores y especialmente a Juan David. También me nutre muchísimo todos los aportes que él nos ha estado haciendo para alimentar la esperanza. Me uno al coro de lo que están diciendo mis compañeros y compañeras o amigas y amigos desde el exterior. Tenemos un sentimiento muy grande por Colombia y nos llama mucho el territorio. Yo quisiera que se precisara más el concepto, como dice Adriana, el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de la cultura que tenemos? Porque esto de la instrumentalización de las personas que están allá en la institución, si no hay un enfoque y eso no lo transversalizamos en todas partes, ahí tenemos dificultades grandes porque es detrás del funcionario que considere o no considere. Ahora, ¿cómo ese enfoque queda en el Plan Nacional de Desarrollo? Y dentro de ese enfoque estamos los colombianos que estamos en el exterior. También pediría mucho que las mujeres tuviéramos desde la mirada de las feministas una apuesta muy grande por esto. Yo soy guía de turismo, ofrezco y vendo a Colombia aquí en el exterior, en Washington, D.C., con el apoyo, por supuesto, del consulado y de la embajada, pero la verdad siento que el escenario, que la cultura es un asunto aquí de folclore. Eso es aquí, eso no tiene guiones, no tiene una puesta en escena, pues es la danza, es todo, al final se convierte en un espectáculo. Algunas personas tratamos de aruñar y decir dónde está la puesta del guión, dónde está la puesta del enfoque, qué es lo que se está diciendo y por qué. Y con mucha fuerza algunas participamos con nuestras tertulias literarias, nos apoyan, pero sí sentimos que es muy ausente nuestro enfoque cultural en el ministerio, en ProColombia, en todo. Pues ProColombia hace, la institución nos acompaña a que vayamos donde otro, pero pues no tenemos, mire, hay un museo de las mujeres y las mujeres aquí en el Museo de las Mujeres. No tenemos una pintura de Débora Arango, no tenemos una pintura de Doris Salcedo, una puesta aquí de Doris Salcedo en un museo, jamás supimos, Doris Salcedo la contrata a este museo, pero nosotras y nosotros estamos ausentes de las artes y las culturas y los saberes. Gracias. Gracias, Rocío. Vamos a darle la palabra a Gustavo Forero. Después hacemos una ronda con nuestros amigos invitados que intervinieron. Y es un gusto saber de esta iniciativa. Creo que es una gran iniciativa que por lo demás apoya toda una campaña política y creo que eso está bien, que eso es lo que debemos hacer ante todos los intelectuales. Yo quisiera dirigirme como escritor. Yo soy escritor y vivo hace 7 años en España. En este momento estoy en Alicante, pero lo que quería transmitir es que echo de menos una política definitiva o determinada para el área de la literatura, para el área de los escritores. Lo digo porque he tenido la fortuna de participar en numerosos eventos, en numerosas conferencias, en la vida cultural de la ciudad y del país, y siempre me topo con una gran ausencia de personas que estén interesadas en los escritores colombianos y sobre todo muy poca presencia de escritores colombianos en España. Es una ironía porque España es el primer, digamos, productor de literatura, productor editorial de la literatura en español, y Colombia tiene muchísimos escritores. Yo quisiera saber si hay una política determinada en estas iniciativas de un proyecto político para los escritores y sobre todo para la literatura, porque por lo que he oído a primera vista me da la sensación de que la literatura está un poco diluida en el campo de la cultura y yo quisiera saber si hay un foco determinado de apoyo a la literatura y a los escritores colombianos. Y creo por demás que es una labor muy loable esto de dignificar al artista y dentro de esa dignificación se incluye al escritor, porque creo que hay muchísimos escritores que hacemos parte de la diáspora. Yo creo que entre 7 millones de personas, pues hay muchísimos escritores. De hecho, he encontrado muchísimos aquí, pero quisiera por mi parte proponer o impulsar de alguna manera
una política de apoyo a escritores de la diáspora y sobre todo una política de difusión de obras y de actividades que nosotros podamos proponer. Muchas gracias. Entonces acabamos esta primera ronda con Tatiana, después está Rosaleida, sí, efectivamente, Luz del Per- Pilar, Gloria Mendiola. Perdón, Entonces, Miguel, pues como lo dijimos igual al inicio, la idea es que, claro, que la mayoría de personas puedan participar y hacer sus comentarios, pero pues desafortunadamente em, no, pues está planeada para que durara 2 horas. Adriana, no sé si todavía está por ahí, pero nos había dicho que se tenía que ir. Y Juan José y Juan David pues también tienen otras responsabilidades que atender. Igual nos alegra muchísimo que otras personas también quieran aportar sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios y sugerencias. Como también se dijo hace un rato, ojalá la idea y la invitación es a que hagamos otros encuentros y sigamos estando y asociándonos y convirtiéndonos en una colectividad para seguir pensando y estar en comunicación con Juan David, Juan José, Adriana y las otras personas que se vayan sumando. Entonces, no sé, Juan David, porque piensan que le damos la palabra a 2 personas más o lo dejamos ahí por ahora y ustedes intervienen, vuelven a intervenir ya. Violeta, yo no quiero ser descortés, pero sí me gustaría un poco que no nos vayamos al final como con afán y tengamos la sensación de que hicimos una reunión y ya esto era, y ya les presentamos algo. Lo primero es insistir en algo. Nosotros no estamos presentando el plan acabado de lo que está pensando Iván. Iván tiene asesores, gobernará con quien él crea que le corresponde. No somos aquí las personas elegidas. Eso quiero dejarlo absolutamente claro porque no quiero que haya distorsiones. Lo segundo, yo pretendía, y ahí, digamos, Adriana, digamos, tiene un punto en lo que le contestó a María. Yo pretendía que ustedes entendieran la complejidad de esto. No es que esté bien, es que no está bien. Y como no está bien, no sabemos cómo gobernarlo. Y como no sabemos cómo gobernarlo, no vamos a mejorarlo si no sabemos cómo gobernarlo. Todas esas instituciones que mencionó Adriana son definitivas y si no se ponen de acuerdo, nada de lo que acordemos nosotros, nada va a poder suceder. Entonces, yo quiero que tengamos en la cabeza que nosotros llegamos hace 3 años y 9 meses al poder, con una institucionalidad construida durante 2 siglos, con ningún tipo de enfoque parecido a lo que queremos hoy. Y eso es lo que estamos transformando. Pero esto es un camino donde tenemos que tomar responsabilidades. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Y creo que ustedes la tienen muy clara, pero nos toca volver a reactivar ese sentido en la sociedad colombiana. Si no nos organizamos, es imposible que cada sujeto colombiano, adentro o fuera de Colombia, pueda hacer o transmitir su idea. Entonces, vuelvo, yo insisto, me lo hice con la diáspora en Londres, en París, en Madrid. ¿Cómo vamos a organizar la diáspora cultural colombiana para que haya una comunicación organizada frente a estas diversas instancias? Eso es lo primero. Si no tenemos organización, mire, olvídese, eso no. ¿Cómo vamos a armonizar esas instituciones que están en Colombia para que trabajen con lo que dice la compañera, de que haya aquí un enfoque? Un enfoque que tiene que ver con lo que dice María del Rosario. Nosotros nos hemos planteado esa pregunta, pero yo no puedo poner un peso como Ministerio de Cultura en traerte, Diana o María del Rosario, a Colombia. No me lo permite la ley. Solo el Ministerio de Relaciones Exteriores está encargada de esa área. Entonces, ¿cómo vamos a transformar esto para que yo estoy de acuerdo contigo? ¿Por qué no hay un festival de circulación de artistas del mundo colombianos aquí en Colombia? Eso hay que plantearlo, pero hay que plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo de entrada porque tiene fuerza de ley. Como no lo sabíamos, dejamos cosas muy amplias al principio, pero a la hora de institucionalizarlas, pues se van, miren las reformas del gobierno. ¿En qué vamos? Bueno, vamos avanzando, pero ¿cuánto ha costado y cuántas no han podido pasar? Ni siquiera la de cultura. Entonces, tenemos desafíos complejos. Yo coincido y lo que quiero decirles es,
Estamos es aquí dispuestos para ustedes, no para decirles que hicimos bien la tarea y que mire qué chévere y que voten, no. Estamos para decirles que queremos hacernos responsables junto a ustedes de empezar un diálogo que empiece a concretar ciertos anhelos que yo creo que han sido absolutamente desconocidos para los colombianos en el exterior. No hay reconocimiento para los colombianos en el exterior. ¿Cuál es el reconocimiento para los colombianos en el exterior? Que mandan remesas. Pero busque usted cuando traer acá un ciclo de cine de gente que ha hecho documental en Francia o artistas de España. Eso no existe. Aquí a nadie le importa. El que se fue y chao. Y eso es lo que queremos recuperar. Entonces, ahí hay unos desafíos importantes. Pero si nosotros no tenemos la Cancillería, por ponerles un ejemplo, que la tuvimos a medias, ¿cuánto nos cuesta hoy insistir en que se nombre a uno de ustedes que esté en una embajada hoy? No, es que la carrera diplomática, es que ustedes no son funcionarios de carrera, entonces les van a demandar sus cargos. ¿Cómo hacemos la política de entrada para decir, esto es un reconocimiento con fuerza de ley? Nos toca hablar con Iván, por supuesto, yo ni más faltaba, son ideas. Entonces, esto es para que lo tengan claro que son simplemente horizontes. Y el horizonte, cuando ustedes dicen, bueno, pero ¿y cuál es la propuesta? Yo creo que la propuesta tiene que ser algo que ha hecho Iván y es reconocer que aquí no hay una sola cultura, ya lo hicimos con el cambio del ministerio, reconocer que aquí no somos un único relato, que aquí el relato no es el de unos señores de Bogotá que hacen cosas maravillosas en el mundo, o de Medellín o de Cali, que aquí el relato es con la gente y la gente tiene que empezar a contar sus historias y ustedes tienen que venir a contar sus historias. Entonces, en todas las áreas artísticas hay desafíos, literatura, arte, cine, todo lo que ustedes quieran está desatendido. No ha sido tan fácil. La hoy canciller propuso hacer casas de Colombia en el mundo a través de ProColombia. Fue una propuesta suya que se discutió con ustedes, con muchos de ustedes. Ríase para usted poder tener algo en el exterior. Es lo más complicado en la arquitectura institucional. Entonces, si nosotros no nos constituimos, que es a lo que nos ha llamado el presidente, como una fuerza social que presione, que empuje, que nos critique, porque nos tiene que criticar como funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tenemos que dejar de ser una gente que es muy elegida y muy importante. No, ustedes son nuestros jefes, que es lo que ha hecho Iván. O lo fueron, yo ya no, yo estoy en el proceso de paz ahora del sur, ya no soy ministro. Pero entonces lo que yo les quiero transmitir es que lleguemos a unos compromisos. Primer compromiso, ¿cómo podemos organizar un diálogo, digamos, con cooperativas, asociaciones de grupos de diáspora cultural, Europa, Estados Unidos, en fin, por territorios? Segundo, ¿cómo podemos garantizar que empecemos a caminar esto? Les insisto, no conmigo, ni con Juan José, ni con Adriana siempre. Hay otra gente que puede enseñar cosas, pero mantengamos un espacio de comunicación por lo menos una vez cada 15 días en donde nos obliguemos a reunirnos 2 horas y empecemos a construir el camino, porque no es una presentación para decirles voten y chao, no, así no queremos trabajar, queremos reconocerlos a ustedes. Entonces yo me comprometo a que si ustedes se organizan cada 15 días, puedo estar acá, invitar a personas que nos cuenten, nos expliquen y que ustedes nos expliquen a nosotros. Eso es un compromiso que puedo asumir hoy. Lo demás, por supuesto, que yo creo que son anhelos que todos tenemos, nos toca asumir la fuerza colectiva. Y esa es la fuerza para mí que nos está proponiendo hoy Iván. Asumamos que yo sé que hemos sido víctimas, que hemos sido muchos de nosotros violentados, los han sacado ustedes de este país, pero hoy tenemos que tomar acción. Y si vamos a tener un segundo momento de poder, nos toque donde nos toque, tenemos que ser parte de esa acción política, porque si queremos que es alzar la mano y decirle al ministerio, haga esto, haga esto, haga esto, no va a funcionar. Ese es mi mensaje. ¿Cómo hacemos control ciudadano frente a las embajadas? Oiga, aquí no hay cultura, aquí no hay agregado cultural, ¿qué hacemos? Ah, bueno, yo me comprometo a ser una voz, insisto, como un ciudadano, sin otra idea distinta. Entonces, lo que yo quería decirles hoy es, aquí está el panorama de lo que tenemos. Falta 99%. O sea, se logró 1% que fue organizar y tratar de ver una nueva manera de política cultural. Falta construir el 99%. ¿Lo vamos a hacer en 4, en 8, en 12 años? Ojalá. Llega a la derecha y pues obviamente ya sabemos que ni siquiera pues nos tendremos que seguir reuniendo para resistir, pero nada más. Ese será nuestro destino. Bueno, veremos. Yo creo que no. Yo creo que Iván ha congregado la gran fuerza popular del país. Lo estamos viendo, pero cada voto hoy nos puede llevar a un escenario que es el escenario ideal y es
ganar en primera vuelta. Si nosotros ganamos en primera vuelta, el mandato sobre la derecha va a ser claro, el país cambió. Y entonces vamos a hablar, como él lo ha dicho, vamos a hablar con el distrito, vamos a hablar con el otro y vamos a incluir a la gente como ustedes en este relato nacional. Yo quería darles ese mensaje porque no se trata de agotar aquí nada, ni decir ya lo tenemos claro y les mandamos un mensaje la próxima semana si ganamos a ver qué vamos a hacer. Es que nos activemos juntos y estamos dispuestos a activarnos con todas y con todos ustedes para que discutamos, critiquemos y avancemos juntos. Esa actitud desde lo público es la que yo creo que corresponde a un momento de cambio en el país. Yo les diría que podemos recogernos ahí y si quieren le ponemos fecha de una vez y seguimos en este ejercicio de conversación para ir allanando un camino que si ninguno de nosotros está en un cargo o en otro, bueno, llevamos nuestras propuestas y las peleamos juntos. Esa es la vida también de la gente de la cultura. Nosotros sabemos pelear, sabemos caminar, sabemos pedir, sabemos exigir. Vamos a exigir. Y si nos toca desde afuera, lo haremos afuera. Y si nos toca adentro, bueno, con más rigor lo haremos. Ese es mi compromiso, mi mensaje. Insisto, lejos de personalismos, tenemos que activar la actitud y la energía comunitaria del país, que está viva en los territorios y que debe estar viva en las diásporas como las que ustedes representan. Así que todo mi cariño, afecto, agradecimiento y vamos para adelante, vamos con optimismo, con esperanza. Yo creo que Iván representa todo lo que hemos soñado, todo. Si hay alguien que está hablando de ética, como me dicen, ay, no, y de economía, alguien nos está diciendo que o cambiamos y ponemos a la ética en el centro de nuestras maneras de relacionarnos o esto no va para ninguna parte. Y yo creo en eso y yo lo apoyo y me hago responsable de ese apoyo, me toque donde me toque. Eso quiero transmitírselos con amor, entusiasmo de todo lo que estamos haciendo aquí y están haciendo ustedes afuera y la gratitud inmensa por cada una y cada uno de ustedes. Gracias, Juan David. Yo creo que el llamado que nos hace Juan David es clave, nos lleva pues a esa obligación de organizarnos para poder continuar este trabajo. Yo creo que Juan David quisiera dentro de 15 días, pero dentro de 15 días estamos ya empezando las votaciones en el exterior, que es nuestra tarea primordial en este momento. Pero es clave este asunto que nos habla Juan David, las dificultades del ejercicio de la gobernanza. Y Juan David la conoce bien, Juan David tiene la experiencia en eso, y eso tenemos nosotros que entenderlo. No basta los deseos que tenemos y los deseos de exigir también, pero tenemos que organizarnos y luchar en esa organización junto con las personas que ya han cogido esta experiencia. Creo que Juan José quiere también intervenir en torno a esta reunión. Sí, yo le sumo solamente algo a lo que mencionaba Juan David. Eh, yo creo, ahí les dejé también el mensaje que dejó Iván al sector cultura, y es que es importante estos encuentros, esta organización y este revisión, digamos, de puntos generales de un programa de gobierno para activarnos a la tarea que tenemos que hacer ahora, que es ganar. O sea, hay algo que hemos notado mucho, pues ante el reto que tenemos ahora también de continuar con un segundo gobierno progresista, y es que muchas asambleas que hemos realizado de artistas en diferentes lugares del país, pues nos hemos quedado como digamos, en la constante crítica, asumiendo básicamente que vamos a hacer gobierno, y la tarea antes de asumir que vamos a hacer gobierno es ganar. O sea que nuestra primera tarea, digamos, es organizarnos y organizar este programa de gobierno para un activismo constante que tiene que, pues, llevarnos justamente a la victoria. O sea que esto, también como decía Juan David, esto no es una conversación agotada, esto no es un saco de fuerza, esto no es algo que se presente acá para cerrarlo, sino que es algo que tiene que comenzar ahora para ir nutriendo, y que una vez hayamos ganado tenemos que continuar, digamos, en esa tarea, desde el punto en que estemos como ciudadanos, como ciudadanas, de cualquier forma. Y ese, digamos, que también es nuestro mandato popular, que quien asuma, digamos, después de haber ganado toda la dirección de todos estos temas, tiene que saber que hay un mandato popular construido desde las culturas, pero que en este momento nuestra responsabilidad es hacer campaña para ganar, y eso es muy importante, digamos, también dejarlo allí.
Y después, solamente dos temas. La querida Rosario también comentaba algo muy importante, que es todo este tema, digamos, de presentaciones de la diáspora colombiana también dentro de Colombia, esos circuitos que yo también considero que son supremamente importantes. Y yo creería también, pensando como en el orden en que se organizó ese decálogo, que dentro del programa de internacionalización, todo el tema de cooperación para el intercambio debería contemplar eso específicamente, que creo que es algo ahí vital, muy clave, que hace mucha falta y que pues quienes hemos estado afuera pues sentimos esa desconexión, que es totalmente cierto. Después, para responder otros dos temas que se plantearon, el tema de las cotizaciones de la seguridad social, específicamente pensiones y cesantías, desde el exterior hay, bueno, o sea, ya extraoficialmente hay dos cosas como, pues primero se puede cotizar desde afuera en un fondo de pensión de Colombia, que eso es como una opción, pero la otra es el traslado de pensiones directamente desde un país a Colombia cuando se regresa, pero esos convenios se hacen entre estados. O sea, no es que haya un marco general de convenio para todo este tema, sino que son convenios entre estados. Entonces habría que revisar el caso italiano para saber, pues, si hay alguna posibilidad de convenio, si existe algo, y creo que ese es un debate que también hay que plantear ante el Ministerio de Trabajo, digamos, que pues son quienes se encargan, digamos, de toda la movilización de esos convenios. Y lo último, también ahora que se mencionaba por allí que debe haber una política cultural específica para la diáspora en las convocatorias y demás, yo creo que también hay en la línea que decía Juan David, este Ministerio de las Culturas y este nuestro primer gobierno progresista está trabajando pues, en darle la vuelta a 200 años de historia pues, de absoluta persecución, neoliberalismo y unas políticas totalmente alejadas de nuestros intereses. Entonces, creo que por primera vez se empezó a ver dentro de este gobierno lo que fue una política cultural internacional para la diáspora. Sí, de manera inicial, digamos que hay que profundizarla así, pero creo que hay una semilla que ya se plantó, digamos, que era también lo que decía Adriana, que esto comenzó cuando Juan David era ministro, se lanzó el portafolio internacional y ahora con la ministra Yanay se está continuando. Y es una semilla, y es una semilla que está ahí para empezar también a buscar cómo empezamos, pues nosotros justamente dentro de esta organización de la diáspora colombiana, pues hacer presión para que la política cultural tenga a la diáspora como eje central también, pues de la política y de la internacionalización también de la cultura. Y por último, yo creo que ha habido diferentes esfuerzos de organización que hemos hecho. Con Gloria y con María del Rosario intentamos hacer uno hace como unos 5 años. Eso hemos intentado de todo un poco, pero creo que ahora pues hay como al menos unas líneas que nos convocan pues de manera más directa también en estos momentos de convulsión política y eso pues creo que facilita también la organización. Entonces pues aprovechemos, básicamente aprovechemos estos momentos también donde están los aires tan caldeados y demás y que la gente quiere hacer parte del panorama político para que eso se transforme en organización y que esa organización nos sirva para continuar haciendo presión y pues para continuar haciéndole seguimiento a estos debates que se plantean acá. Entonces, un abrazo a todas y todos y yo sí celebro mucho que nos encontremos y sí le doy las gracias a Violeta y a Miguel Ángel también por todo este esfuerzo. Gracias, Juan José. Bueno, siendo prácticamente ya habiendo cumplido las 2 horas y nosotros también nos conectamos un poco antes con Adriana, con Juan José y con Juan David. em, Nuevamente les agradezco a todas y a todos. Como ya se ha repetido varias veces, es un primer encuentro que ojalá, pues con todas las inquietudes que hay, el entusiasmo y el momento en el que estamos a puertas de las elecciones, eh, que se repita, que sigamos conversando, esa invitación para ser parte de la acción política y asumir las responsabilidades, visibilidad y ser escuchados y escuchadas. Creo que es importante que no perdamos el impulso, que por mi parte estaría dispuesta a que nos reunamos como invita Juan David en 15 días, sería más o menos el 20 de mayo, justo antes de que se abran los puestos de votación.
eh, se puede lanzar esa propuesta. No sé qué piensan los que están Pongámosle fecha y que participando. llegue la gente que pueda y vamos calentando y vamos a tejer y a dialogar y a conversar y a no perdernos, porque si nos perdemos, volvemos a sentir que todo es una promesa que no se cumple. Y aquí yo creo que todos tenemos que volvernos a cumplir las promesas. Así que un abrazo enorme. Gracias de nuevo. Veámonos en 15 días. Somos 4, somos 10, somos 20. Bueno, vamos alimentando esto. Recordarles que vamos a publicar el video de este encuentro en el canal de YouTube de Juan David Correa, en el de Músicas en Palabras, para que lo compartan, lo vean y sigamos todas y todos digiriendo y pensando en lo que aquí compartimos, y seguir tejiendo para llegar también con nuevas preguntas y propuestas en esa reunión que tengamos en 15 días. En ese formulario que está en el chat y que les compartimos, hay también un espacio para comentarios. Si tienen ahorita en caliente las preguntas de quienes o comentarios de quienes no los pudieron compartir, colóquenlas ahí, se las permitiremos a Adriana, Juan José y a Juan David y a las demás personas que asistieron. Y la próxima Y invertimos el espacio. Hablan ustedes y nosotros escuchamos y así vamos tejiendo. Un abrazo. Chao, chao. se puede Gracias, invertir. Juan David. Bueno, gracias a todas y a todos, y seguimos en contacto entonces para la próxima. Gracias por su tiempo a todas y a todos y nos vemos próximamente. Gracias a Gracias. todos. Gracias a Estuvo todos. muy linda la Gracias a reunión. todas y todos, un abrazo. Gracias a Juan José, Adriana, que quizás ya se fue, todos los amigos y Muchas gracias a todos. muchas gracias. a todos. Gracias por la invitación y un saludo a todos los compas. Bueno, que están por Javier, ahí. Gloria, María del Rosario, Caterina, Gracias. Mechas, todos. Gracias, Luz del Pilar, Muchas gracias y buenas Pilar, noches. Mechas. Un Abrazotes y abrazo. muchas gracias. Muchas gracias.